Entonces, quedamos que el día de hoy íbamos a terminar nuestras preguntitas, ¿cierto? De electrocardiograma. Entonces, voy a compartirles la pantalla. Para hoy recuerden que tenemos dos banquitos. Vamos a terminar los de YouWork, ¿listo? Y también vamos a revisar si nos da el tiempo algo de Archer, para que se den cuenta que igual, o sea, a pesar de que cambiemos de banco, son cosas que son muy, muy parecidas y las preguntas también son muy parecidas. Entonces, quiero que ustedes queden como con esa tranquilidad, porque pues al fin y al cabo es a lo que se van a enfrentar en el examen, en el momento de que uno cambia, ¿cierto?, de banco de pregunta. Siente que cambia completamente y pues no es así, o sea, es el mismo estilo, solamente que es preguntado de diferente manera. ¿Listo? Entonces arranquemos. ¿Alguien quisiera leer esta preguntita? ¿Alguien quisiera arrancar leyendo? Yo podría ser. Listo, dale. The nurse is observing a staff member caring for a client who is experiencing a systole. The nurse should intervene in the staff member is observed. La respuesta también. ¿Qué entendiste de la pregunta? Primero dinos qué entendiste de la pregunta. Dice que la enfermera está observando a un miembro como para mí pareciera como que alguien del que está cuidando a o un miembro como del equipo, ¿sí? Del personal, exacto. Ajá. Y que está experimentando asístole. La enfermera debe intervenir si el miembro del equipo es como, sí, observado, no sé cómo decirlo. Entonces acá nos dice, la enfermera está observando un miembro del personal que está cuidando a un cliente que está experimentando asístole. La enfermera debe intervenir si el miembro del personal es observado que, listo, A, administrando epinefrina endovenosa, B, iniciando compresiones torácicas, C, haciendo una defibrilación cardíaca o D, dando ventilación vía BBM. Entonces, esta pregunta es una pregunta que es muy fácil, pero que a veces la forma en la que nos preguntan nos la hace un poco compleja, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto de esto? Que ustedes como enfermeras están viendo a alguien, ¿cierto? Y ustedes tienen que intervenir, tienen que decirle, oiga, eso no se hace cuando un paciente está en asístole. ¿Qué no se hace cuando el paciente está en asístole? Darle epinefrina, darle compresiones, hacerle desfibrilarlo o darle BBM. La 3. La 3, muy bien. Porque ¿qué sí se hace cuando el paciente está en asístole? Se le empieza el RCP que contiene la epinefrina, ¿cierto? Y que contiene pues esta parte de la ventilación a través de BM. Muy bien. Entonces veamos que este es el enfoque para el arresto cardíaco de un adulto. Se inicia la reanimación cardiopulmonar, se le da oxígeno y se une, ¿cierto?, al monitor y al desfibrilador. Vamos a ver que podríamos encontrar que hay una fibrilación ventricular, ¿cierto?, sin pulso. Si hay una fibrilación ventricular sin pulso, ¿qué vamos a hacer? Un shock de desfibrilación. Después del shock de desfibrilación, vamos a hacer reanimación cardiopulmonar 2 ciclos, vía aérea y epinefrina cada 3 y 5 minutos. Puede pasar, ¿cierto?, que haya actividad eléctrica sin pulso. Igual, entonces si hay actividad eléctrica sin pulso, no vamos a desfibrilar, sino que de una nos vamos a ir a hacer SRCP. Después de hacer esto, en cualquiera de los 2 ciclos, vamos a pasar a revisar si el paciente tiene pulso y qué ritmo está. Y mirar si hay causas reversibles. ¿Listo? Después de esto, pues lo que vamos a hacer es que vamos a revisar si hay un retorno de la circulación espontánea, ¿cierto? O si hay un ritmo un ritmo que nos muestra shock o un ritmo que muestra que no está en shock. ¿Listo?
Entonces, la sístole definitivamente pues lo vemos como una línea isoeléctrica, ¿cierto? En donde no hay actividad eléctrica. Muy importante que nos aseguremos que seguramente pues no hay actividad eléctrica y tampoco haya pulso, ¿cierto? Porque muchas veces, y mirar el paciente, ¿cierto? Porque el paciente, ¿qué tal? Respirando, comiendo, pero en la sístole porque se desconectó. Es muy importante no mirar solo la máquina, sino mirar al paciente. La sístole se refiere pues a la ausencia total de actividad eléctrica ventricular en el corazón. El cliente que está en asistolia y sin pulso apneico y sin respuesta, se trata de esa sístole, la prioridad es darle un RCP de alta calidad y continuo hasta que precisamente retornemos esa circulación espontánea o cuando el ritmo ya sea choqueable, es decir, cuando tengamos una fibrilación ventricular, cuando tengamos una taquicardia ventricular sin pulso. La desfibrilación cardíaca no está indicada en la sistolia. La desfibrilación se hace para convertir el ritmo a algo, en esas arritmias cardíacas letales, en un ritmo organizado. Un ritmo organizado no puede ser creado si no hay una actividad eléctrica en el corazón. Entonces debemos intervenir. Las intervenciones apropiadas sería pues el RCP, ¿cierto? Compresiones de tórax, BM y unas medidas de soporte vital avanzadas, incluyendo la epinefrina, colocar una vía aérea avanzada como la intubación y el tratamiento de causas reversibles como la hipovolemia y la hipercalemia. Bien, chicos. Vamos con esto. Cuando admitimos un cliente que tiene un infarto miocárdico con elevación en la pared anterior, perdónenme, cuando admitimos a un cliente quien tuvo un infarto miocárdico y una elevación del ST, la leí mal de nuevo. Cuando admitimos un cliente quien tuvo un infarto en la pared anterior con elevación del ST, vamos a ver, dice que en la unidad, ¿cierto? Cardíaca, ¿qué intervención la enfermera debería hacer primero? A, valorar la distensión venosa yugular. B, unir al paciente al monitor del cliente. C, auscultar los sonidos cardíacos y respiratorios del cliente. O D, obtener los signos vitales. Entonces, partamos de algo acá importante, chicos. Tenemos un paciente que tuvo un infarto, ¿cierto? Y me está diciendo que este infarto ya está confirmado porque me está diciendo que tuvo una elevación del ST y además de eso me está diciendo en qué parte fue, ¿cierto? En la pared anterior del corazón. Ahora, me dice, ¿cierto? ¿Qué intervención hago cuando admito ese paciente? Le miro si tiene distensión yugular, lo coloco en el monitor o lo ato, como lo monitorizo, lo ausculto o le tomo signos vitales. ¿Cuál harían primero? La 2, Los signos. monitorización cardíaca. ¿Por qué la monitorización cardíaca? Porque puede volver a tener otro evento Reinfartarse, sí. Digamos que la distensión venosa yugular, ¿en qué la valoraríamos? en la insuficiencia cardíaca, ¿Derecha o congestiva izquierda? pulmonar, izquierda. Derecha. Derecha. ¡Ah! Lateralidad, lo siento. En la derecha, ¿cierto? Los sonidos cardíacos estaría bien, pero los sonidos respiratorios, pues, no nos dan tanta información en este paciente. De pronto sí lo entramos a ver cuando ya tenemos un paciente que tuvo un infarto y que tenemos ese riesgo de que haga un edema, ¿cierto? Pero no es lo primero que entramos a mirar, ¿listo? Y los signos vitales, pues, entran a ser tan relevantes como, digamos que en este caso, como la monitorización, ¿cierto? Pero es mucho más importante la monitorización en este caso, ¿por qué? Por el antecedente, ¿listo? Y además de esto, por lo que nos dice acá, porque las arritmias son la complicación más frecuente del infarto.
No nos dice nada más, esta pregunta está muy simple, nos podría decir que el paciente está con aumento en la frecuencia cardíaca o que siente palpitaciones, pero no nos dice mucho. Entonces, muy bien, por pensar de una, pues en esta parte es un paciente cardíaco, tuvo un infarto. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que haga una fibrilación ventricular, que es la arritmia más común que se da, ¿cierto? Después de un infarto. La enfermera debe unir al paciente a este monitor cardíaco antes de hacer cualquier otra intervención. Bien, chicas. Acá tenemos más preguntitas. Bien. Estamos administrando una dosis de atropina 0.5 miligramos a un cliente que tiene una frecuencia cardíaca de 48 latidos por minuto y una presión arterial de 90 sobre 62 milímetros de mercurio. ¿Qué tira del ritmo indica que el medicamento logró su resultado, el resultado deseado? Acá vemos ¿ese ritmo es sinusal o no es sinusal? Sí, Totalmente sinusal. Ahorita miramos la frecuencia cardíaca. ¿Este ritmo es sinusal? sí, Sí, ahorita miramos la frecuencia cardíaca. ¿Este ritmo es sinusal? mm, No, Y este último, tampoco. 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 ¿Qué esperaríamos como resultado de un paciente que tenía una bradicardia colocándole atropina? ¿Qué ritmo esperaríamos? ¿Cómo? ¿Qué esperaríamos de un paciente que tiene una bradicardia y le colocamos atropina? ¿Qué ritmo El esperaría? aumento, el aumento de la frecuencia cardíaca a un ritmo Listo. sinusal. El aumento de la frecuencia cardíaca en un ritmo sinusal, porque ¿qué nos está diciendo? Que el paciente tenía pues una arritmia en el momento, no nos dicen nada más que sinusal. Entonces saquemos esta frecuencia cardíaca. Digamos acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros grandes. ¿Cuánto les da esa frecuencia cardíaca? ¿Va a sacar la 75 me da. 75? ¿Cuánto les dije? 6 cuadros grandes, ¿cierto? 50. Hagámoslo con los chiquitos porque acá está como miren. Entonces son 5, 10, 15, 20, 25 y 4. Sí, y 4, 29 cuadros chiquitos. Ahí me da 52, pero con los cuadros Sí. grandes me da 50. 52. Por eso me gusta más el chiquito, es mucho más preciso. Entonces acá tenemos una frecuencia cardíaca de 52 latidos por minuto. Ahora, en la segunda, veamos cuántos cuadritos chiquitos tenemos. 5, 10, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17. Yo también la voy sacando por acá. 88. El Pau es muy rápido. Miren, 88. 88 latidos por minuto. Tenemos onda P, ¿cierto? Tenemos complejo QRS, tenemos onda P, tenemos complejo QRS, tenemos onda T. Bien. Vamos con el tercer ritmo. El tercer ritmo, ustedes dicen que no es sinusal. Yo veo aquí onda P, ¿cierto? Sí, en todos hay onda P. ¿Es regular? Sí, es regular. O sea, una taquicardia sinusal. Una taquicardia. Muy bien. Saquemos la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Acá hay 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 chiquitos. 125. Listo. Ah, Bien, chiquitos. 125 latidos por minuto. Y veamos y analicemos un poquito el cuarto. ¿Es regular? 1, 2. Es regular, ¿cierto? Ujú. Sí, Listo. Veamos. 1, 2, 3.
Sí, esas RR están regulares. ¿Hay onda P? No. No la vemos, ¿cierto? No todos tienen onda P. Esto va a ser algún tipo de bloqueo. Listo. Entonces, teniendo en cuenta que acá tenemos una bradicardia, un ritmo sinusal normal, una taquicardia sinusal y un bloqueo, ¿cierto? ¿Cuál sería la opción que esperaríamos? El 2. La opción 2. Ritmo sinusal normal, ¿cierto? Entonces nos dice que la atropina se da cuando el paciente tiene una bradicardia sintomática, cuando el corazón está por debajo de 60 latidos por minuto y tiene síntomas como hipotensión, dolor torácico o síncope. La atropina lo que hace es que actúa el incremento de la frecuencia cardíaca, inhibiendo la acción del nervio vago. Un ritmo sinusal normal sería reversar los síntomas y nos indicaría que el medicamento tiene el efecto deseado. La primera, la opción 1, una bradicardia sinusal, perdónenme. La opción 3, una taquicardia sinusal. La opción 4, un bloqueo de primer grado. Entonces miren que acá pues había regularidad, pero que siempre había una P, pero acá ya no había P, entonces habían P's que no conducían. Listo. Por acá vamos bien. 60. Bien. Estamos cuidando a un cliente que experimenta el ritmo cardíaco que vemos en la tira del electrocardiograma de abajo. La enfermera reconoce que el cliente que está experimentando. Entonces, ¿qué vemos en este cliente? ¿Hay onda P antes de cada QRS? No, primero miremos la regularidad. ¿Es un ritmo regular, chicos? Sí. R, ¿cierto? AR. Miremos que hay más o menos 1, 2, 3 y 3 cuadritos chiquitos. 1, 2, 3 y 3 cuadritos. Si es regular, ¿cierto? Tenemos regularidad. La regularidad, recuerden que se da precisamente de R a R. ¿Hay onda P antes de cada QRS? Sí. P, P, P y P. ¿Qué frecuencia cardíaca tiene este ritmo? Entonces se los va a agrandar por acá y nos dice que hay 5, 10, 15, 18 pequeños. ¿Cuánto les da? ¿Lo va a hacer por acá? 83. ¿83 te dio? A mí también. Sí. 83. Listo, entonces tenemos un ritmo regular con frecuencia normal, con P antes de cada QRS. ¿Es una fibrilación atrial? No. Si fuera una fibrilación atrial, no tendría ondas P y tendría ondas fibrilatorias, ¿cierto? ¿Es una fibrilación ventricular? No. Tendría unas ondas como en forma de olas. ¿Es una bradicardia sinusal? No, porque No. precisamente vimos que el ritmo, ¿cierto?, está normal, no está por debajo de 60. Entonces es un ritmo sinusal normal. Muy bien. 69 y 80. Estamos revisando la tira del electrocardiograma de un cliente que vemos abajo. La enfermera nota que el cliente no responde y tampoco tiene pulso palpable. La enfermera debe reconocer que el cliente está experimentando que A, sistolia, B, fibrilación ventricular, C, que se desconectó un electrodo y o una actividad eléctrica sin pulso. Asistolia. Asistolia. Fibrilación ventricular, que veríamos un ritmo caótico, ¿cierto? Que un electrodo esté desconectado, el paciente no estaría sin pulso y sin respuesta, estaría respondiendo y con pulso. O actividad eléctrica sin pulso, veríamos actividad eléctrica, pero no tendríamos pulso en el paciente. En este caso no hay actividad eléctrica, entonces hablamos de una asistolia. Y terminamos estas preguntitas de acá de Eword. De Eword, de electro. ¿Cómo les parecieron? Buenas. Buenas. Entonces vámonos ahora para que vean Archer. Otro banco de preguntas.
¿Listo? Para los que no conocen, digamos, un poquito de esto, les cuento. Hay diferentes bancos de preguntas para el NCLEX. Los dos favoritos que ustedes siempre van a encontrar son Archer y el de UWorld. Sin embargo, han salido otros como NAX, Lex, Bootcamp. También dentro de nuestro programa de enfermera en Estados Unidos tenemos nuestro banco de preguntas, que tenemos una mezcla de muchas preguntas. ¿Qué les recomiendo siempre yo y cuál es mi consejo basado en mi experiencia y cómo lo hacemos en el proceso? En el proceso llegamos hasta un punto donde hacemos banco de enfermera en Estados Unidos, pero lo paramos, ¿cierto? Y nos pasamos a otro banco. Esa es la idea siempre, chicos, no se casen solamente con un banco, porque lo que genera es que cuando ustedes empiezan como a memorizar y acostumbrar un poco a este tipo de preguntas, y cuando llegan al NCLEX encuentran palabras diferentes, estructuras un poquito diferentes, y que genera que ustedes se frustren un montón y se choqueen y no puedan seguir. Entonces el cambio de banco es ideal. De hecho, en enfermera en Estados Unidos, en algún momento, las personas que ya van en las últimas semanitas, les mandamos a hacer un test también en Bootcamp, que es otro banco, para que precisamente sientan ese cambio. ¿Listo? Ese es un consejo muy importante que les doy. Vamos a arrancar. La enfermera está cuidando a un cliente que tiene el siguiente trazado del electrocardiograma. Si se dan cuenta que cambian preguntas, ahorita me hablaba de strip, ¿cierto? En UWorld me decía strip, aquí me dice un trazado de electrocardiograma. ¿Qué sería lo correcto? Que la enfermera documente de este trazado cómo. Vamos a ver el exhibit y veamos este ritmo. ¿Qué vemos de este ritmo? ¿Hay regularidad? No, No hay regularidad. ¿Hay onda P antes de cada No. QRS? no, No. Listo. ¿Hay segmento PR? no, No, porque no hay onda P. Tenemos un ritmo irregular sin onda P y con unas ondas que vemos acá. ¿Cómo se llaman estas onditas? diente de sierra. Lente de sierra o ondas fibrilatorias. ¿Qué es esto? Una bradicardia sinusal. No, B, un ritmo sinusal con un bloqueo de primer grado. C, No. un flúter atrial. O D, Sí. una fibrilación atrial. sí, ¿Cuál de C? ¿Todos dicen C? ¿Flúter? Tengo ondas fibrilatorias. No es una fibrilación atrial. ah, La Una de- fibrilación atrial. ¿Por qué dijiste flúter? porque parecían más ondas de sierra que líneas temblorosas de actividad. Míralas. No, el flúter son más elevadas. Un Veamos Claro. acá nos las va a dejar ver. Lo vi como fino. Ah, no, acá no nos la deja ver. Pero, no. Pero no, entiendo, solo que lo vi más muy fino. Listo, espérenme a ver si por acá tengo. Déjenme mostrarles por acá de nuevo cómo se ve. ¿Cómo se ve? No está acá. Pero bueno, entonces los vamos a ordenar. No. Porque puede pasarnos lo que le pasó a Pau. Uno siempre suele confundir esas dos. La FA con... Les muestro por acá una. Por acá. Esta pregunta pues, flúter atrial. Entonces les voy a compartir cómo se ve. Pantalla. Mira, Pau, cómo se ve un flúter atrial.
sí se ven esos dientes de sierra, ¿cierto? Pero definitivamente veámoslo como como un ritmo mucho más organizado incluso, ¿cierto? Vamos a ver que hay regularidad, ¿cierto? La frecuencia cardíaca es súper alta, pero mira que se ve mucho más bonito, ¿sí? Miren, por Sí. ejemplo, miren, por ejemplo, este. ¿Sí? O sea, acá esas ondas fibrilatorias es como cuando uno está temblando y escribe. Ok. Vale, ¿listo? Entonces, este refleja una fibrilación atrial, no hay ondas P definidas, entonces hay ondas fibrilatorias que se reemplazan antes de cada QRS. ¿Listo? Bien. Pregunta número 3. La enfermera está valorando, acá sí me dicen el strip, ¿cierto? De un ritmo cardíaco. La enfermera desea o debe planear documentar que el ritmo es cuál de los siguientes. Miremos la imagen de abajo. Dice que el intervalo PR está en 0.16. ¿Cómo está ese PR? Mal, regular, Bien. está dentro del límite. El intervalo QRS está en 0.6 segundos. ¿Cómo está? Está bien. El ritmo es regular, Ujú. positivo. Bien. Y la frecuencia está en 105. Una sinus, la C. Una taquicardia sinusal. Muy bien. ¿Listo? Esas son las diferentes preguntas. ¿Cómo les parece la diferencia con lo que de Uber con Archer? ¿Cómo les parece? Parecido. Parecido. Muy parecida, ¿cierto? Vamos con esto. La enfermera está valorando la siguiente tira de telemetría de un cliente en la unidad médico-quirúrgica. Basado en el ritmo, ¿cuál es la acción prioritaria que la enfermera debe tomar? Veamos esto. Espérenme, lo trato de agrandar. ¿Hay onda P? No, No. Espérenme. ahí. No hay onda P, ¿cierto? ¿Cómo está ese QRS? ¿Hay onda QRS? ¿Hay QRS siempre? No. No, ¿Qué tipo de ritmo es ese, chicas? ¿Lo vimos? Ese es un no. marcapaso. ¿Es un marcapaso? Ujú. ¿Cómo se llama esta ritmo? Estas de acá abajitos. ¿Se acuerdan que las vimos por ahí en uno que les dije? No lo alcanzamos a ver muy detalladito. No recuerdo, la verdad. Que, le- que les dije como que se daban como que es muy parecido al ritmo de un marcapasos, pero el marcapasos se va notando mucho más organizado. Unas contracciones ventriculares prematuras. ¿Listo? Ya lo explicamos bien. ¿Qué hacemos acá? Cardiovertimos en sincrónico, obtenemos atropina, miramos los niveles de laboratorio más recientes del paciente o valoramos el pulso carotídeo. ¿Qué harían ustedes? Y valorar el pulso carotidio, ¿sería? ¿Cuál es la razón de que al que se dé ese tipo de ritmo? Mm, ¿No es en el embarazo? ¿No? No, Mm. O sea, según tengo entendido, cuando sale esa forma, que es como una M, es porque tiene un marcapaso. Esa. es muy parecido, pero digamos, vengan, les muestro acá un ritmo por ritmo con marcapasos. Es muy parecido, pero espérenme, les busco. Es muy parecido, pero si se dan cuenta es mucho más organizado el del marcapasos, ¿sí? Mm, ok. Estas son unas contracciones ventriculares prematuras. ¿Por qué sean las contracciones ventriculares prematuras? Alteraciones electrolíticas como cuáles. Mm, ¿potasio?
algo de potasio. bajo potasio y bajo magnesio. Hay otro ritmo que me acabo de acordar que no revisamos y es muy característico de la hipomagnesemia. ¿Saben cuál es? La hiporreflexia. Torzada de puntas. Ya. ¿Listo? Esta es una torzada de puntas y se da en el paciente que tiene hipomagnesemia. ¿Listo? Entonces, ¿qué harían sabiendo que esa es la causa? Lo cardiovierten, le ponen atropina, le miran los laboratorios más recientes o miran el pulso carotídeo. Revisamos entonces los laboratorios más recientes. Necesitamos saber cuál es la causa, ¿cierto? Si es el potasio, si es el magnesio. Entonces vamos a ver que podríamos ver estas contracciones ventriculares prematuras. Si quieren, tómenle fotico. Dice que esto es los complejos se ven muy bizarros, ¿cierto? La P se ve casi oculta, en el complejo QRS no es visible. Después de valorar al cliente debemos mirar los laboratorios más recientes porque podríamos encontrar bajos niveles de magnesio y potasio. Estas contracciones ventriculares prematuras son uno de los tipos de arritmia más común que ocurre en individuos saludables. Típicamente no preocupa, es un ritmo normal, ¿cierto? Sin embargo, pueden haber signos de preocupación, que puede ser una hipocalemia o una hipomagnesemia, una hipoxemia, alteraciones ácido-base, una isquemia miocárdica. Se desencadenan por estrés excesivo, por uso de cafeína, nicotina y por pacientes pues, que no han dormido. La enfermera debe valorar la presentación, ¿cierto? Y también revisar los laboratorios más recientes para determinar si hay alguna causa fisiológica de la arritmia. Si el cliente está sin síntomas y no hay laboratorios anormales, la enfermera debe continuar monitorizando cualquier síntoma o cualquier cambio en el ritmo. Cardiovertirlo no es apropiado. La cardioversión se hace precisamente cuando hay una alteración en la actividad eléctrica y hay taquirritmias como la fibrilación atrial o el flúter atrial. La atropina es cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 80 latidos por minuto y además hay una bradicardia sintomática. Y mirar el pulso no es necesario, este punto es imperativo. La enfermera debe reconocer que una arritmia fatal como una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Bien. Ale, ¿podrías mostrar, antes de que cambies la pregunta, dónde se ve el ritmo? Pero en grande, creo que Sí, salía acá en se los... veía mejor, ¿cierto? Sí. Sí, por favor. Tómenle fotito. Gracias. La enfermera está cuidando a un cliente que tiene el trazado de abajo. La enfermera debe esperar que el cliente demuestre cuál manifestación en conjunto con el siguiente trazado electrocardiograma. Entonces, ¿qué ritmo tiene acá este paciente? Vamos a verlo. Ay, es que es muy feo agrandar acá. Es un ritmo, veámoslo así, es un ritmo regular. Arranquemos de ahí. ¿Es un ritmo regular? No. Nada, ¿cierto? Miremos que acá no hay regularidad, hay complejos que están mucho más pequeños y otros mucho más grandes. ¿Hay onda P antes de cada QRS? No, no en todos. No hay onda P. ¿Qué tipo de ondas ven ustedes? Temblorosas. El flúter. Temblorosas, ¿cierto? Como una, entonces sí, Dices que se llama. vibratoria. Fibrilatorias. Muy bien. O sea que es una Fibrilación atrial. fibrilación atrial. ¿Qué podríamos encontrar además de esa fibrilación? O sea, acompañado de esa fibrilación. Una distensión venosa yugular, un soplo sistólico, un pulso irregular o la presión del pulso amplio. ¿Qué podrían encontrar acá? Pulso irregular. Un pulso irregular, súper clave, ¿cierto? Entonces, veamos, esto es una fibrilación atrial, es un ritmo irregular, produce un pulso irregular. Esto es un indicador clínico en el que el paciente requiere una valoración cardíaca. Que se dan cuenta, digamos, de la diferencia de las explicaciones de Ewart con las de Archer.
que son más precisas, más Son resumidas. superficiales, ¿cierto? O sea, son como se produce porque hay esto. Si vamos y miramos YouWord, ¿cierto? Miren las tremendas explicaciones que nos vienen y nos explican muchas cosas. En esa parte de YouWord sí ofrece muchísimo más contenido. Una distensión venosa no es una característica consistente con fibrilación atrial. Entonces vamos a ver que esto es algo que coincide con la falla cardíaca derecha o con la hipertensión pulmonar. Un soplo sistólico tampoco lo vamos a ver en FA. Y la presión del pulso amplia tampoco está asociado, pues está asociado más que todo con el aumento de la presión intracraneal. Fibrilación atrial asociada con la fibrosis atrial, la pérdida de la masa muscular, esta estructura cambia. Estos cambios estructurales son comunes en enfermedades cardíacas como la hipertensión, la falla cardíaca o la enfermedad arterial coronaria. La fibrilación atrial es irregular, no hay ondas P identificadas. La complicación es que puede generar un stroke. El tratamiento incluye digoxina, no es la más común usada, amiodarona, diltiazem. ¿Cuál es el efecto secundario del diltiazem que tengo que cuidar muchísimo? Que puede generar. Que puede generar ¿qué? Falla cardíaca, se los he dicho, 3 clases. Verapamilo y atenolol. El cliente también va a tener prescrito anticoagulantes orales como el apixaban para prevenir trombosis. ¿Listo? Bien. Pregunta 13, por acá, 14. La enfermera está en un departamento de emergencias valorando a un cliente que ha tenido un infarto miocárdico agudo. ¿Cuál de los siguientes hallazgos soportan este diagnóstico? Ondas U, inversión de ondas T, elevación del segmento ST o un intervalo PR prolongado. Sí. La elevación del ST. Cuando hay ondas U, ¿qué tipo de arritmia podría encontrar yo? Una imbalance electrolítico. ¿Cuál será eso? ¿Alguien sabe? Las ondas U aparecen en un imbalance electrolítico. ¿Hiponatremia? ¿Hipo qué? ¿Natremia? No. Hipocalemia. ¿Y la inversión de la onda T cuándo se da? Hipercalemia. ¿Listo? Entonces, veamos que la elevación del ST es precisamente un signo clásico, un hallazgo clásico que apoya este diagnóstico del infarto de miocárdico. Refleja pues que hay alguna lesión activa en el miocardio. Es el primer y la clave más importante para identificar si hay un infarto. ¿Listo? La onda U, cuando hay hipocalemia, no un infarto agudo del miocardio. Y esta onda T invertida no es específica tampoco para infarto del miocardio, puede aparecer precisamente en embolismo pulmonar o alteraciones electrolíticas, pero no me entra a diagnosticar un infarto. Un intervalo PR prolongado asociado precisamente con retardos en la conducción, como en los bloqueos de primer grado. Ocurre precisamente también con medicamentos como beta bloqueantes. 14, vamos. 20. Esta yo creo que nos salió en New World y estoy segura que también me salió en mi inglés. La enfermera está asistiendo con el equipo de código un cliente sin pulso y sin respuesta. ¿Cuál intervención debe la enfermera prepararse basado en el trazado de electrocardiograma? A, una infusión de bicarbonato de sodio. B, una administración de epinefrina. C, una desfibrilación. O D, una cardioversión. B, administrar epinefrina. No hay nada más que hacer a ese paciente que un RCP, ¿cierto?
no lo desfibrilo, no lo cardio abierto. La preparación de bicarbonato de sodio precisamente pues es cuando hay una acidosis, nada tiene que ver con este tipo de arritmia. Súper bien, chicas. Estamos cuidando a un cliente que tiene el siguiente trazado del electrocardiograma. Estamos revisando la historia médica del cliente y cuál tipo de condición puede generar esta arritmia. Miremos la imagen de abajo. Entonces vemos acá, es un ritmo regular, Sí, súper regular. ¿Hay onda P antes de cada QRS? sí. Es un ritmo sinusal, ¿cierto? Saquemos la frecuencia cardíaca. Saquemos que acá hay 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos pequeños. ¿Cuánto les da? 166. No, Tenemos 167. Tenemos una taquicardia sinusal. ¿Qué me genera a mí una taquicardia sinusal? Una enfermedad de Graves, un aumento en la presión intracraneal, una hipotermia severa o un mixedema coma. B. D, el mixedema. No B de burro. B, incremento en la presión intracraneal. ¿Qué pasa en la enfermedad de Graves? ¿Qué tipo de enfermedad es la base de la enfermedad de Graves? Esas ya las vimos, las endocrinas. Es una complicación del Ese es hipertiroidismo, ¿cierto? ¿Por hipertiroidismo. causa? ¿Por qué causa, Tania? Hipertiroidismo. Sí, pero ¿cuál es la causa? ¿Qué me lo diferencia del hipertiroidismo normal? Que es una enfermedad que Autoinmune. autoinmune, no se les vaya a olvidar eso, por favor. Listo, entonces tengo un hipertiroidismo, tengo un aumento de la presión intracraniana, tengo una hipotermia severa y tengo coma. En el aumento de la presión intracraniana, ¿cómo está la frecuencia cardíaca? ¿Aumentada o disminuida? ¿Aumentada? Aumentada, no. Disminuida entonces. Disminuida. Disminuida, ¿listo? Hipotérmica, ¿cómo está un paciente con el pulso de una paciente hipotérmica? Disminuida. Disminuida. Un Así es. paciente que es el mixedema, ¿cómo es la complicación de qué patología? Del hipotiroidismo. ¿Y cómo está el hipotiroidismo, la frecuencia cardíaca? Todo es bajo. Todo bajo. Entonces, ¿cómo va a estar en el mixedema? Súper bajo. Mientras que en la enfermedad de Graves, que es ese hipertiroidismo, siempre voy a tener la frecuencia cardíaca elevada. ¿Listo? Entonces, esto nos está mostrando una taquicardia sinusal que se genera por condiciones como la deshidratación, la hipo o la hiperglicemia, la ansiedad o el estrés, condiciones tiroideas como el hipertiroidismo. La enfermedad de Graves es la causa más común del hipertiroidismo por el incremento metabólico y por el aumento de la actividad simpática que puede generar taquicardia. El incremento de la presión intracraneal se manifiesta con bradicardia. La hipotermia nos disminuye, ¿cierto? La actividad simpática y metabólica, entonces nos genera bradicardia. El mixedema es una emergencia endocrina que genera por un hipotiroidismo grave y el marcador del hipotiroidismo es la bradicardia. Bien. Estamos cuidando a un cliente con el siguiente trazado del electrocardiograma. La enfermera identifica que el trazado que se ve abajo, ¿cuál es? ¿Es regular? Sí. Listo. ¿Qué frecuencia tiene? Entonces tiene acá, vamos a ver, busquemos uno grande, tiene 5, 6, 7 cuadritos chiquitos. Cardíaco. 214. 214. ¿Ven la onda P, chicas? No. ¿No la ven aquí? Metidita en el QRS. Ahí sí. ¿Cómo se llama ese tipo de arritmia?
Una taquicardia supraventricular. Sería Supraventricular. Muy Porque- bien. muy elevada. Sinusal no es. ¿Por qué? Porque la onda P no está no está, digamos, presente, sino que está metida en ese QRS. Taquicardia ventricular tampoco, ¿cierto? Porque ahí vemos los complejos son anchos. Y un flúter tampoco, porque el flúter, a pesar de que es regular, me muestra unas ondas en forma de, ¿cómo es que se llaman? De dientes de sierra. Entonces, esto nos refleja una taquicardia supraventricular. Vamos a ver que la tasa la frecuencia es de 150 a 250 en adultos. No hay onda P, ¿cierto? Sino que está como metida. ¿Listo? Bien. Estamos revisando el monitor de telemetría continua y observamos lo siguiente. La enfermera revisa los medicamentos actuales del cliente. ¿Qué medicamento prescrito es muy probable que cause este trazado? Entonces, ¿es regular? Parece que sí. Es regular, ¿cierto? ¿Hay onda P antes de cada QRS? Sí. Saquemos el ritmo. 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36 cuadritos pequeños. 42. ¿Qué me lo puede estar generando? El losartán, un parche transdermal de nitroglicerina, el enalapril o el verapamilo. ¿El verapamilo? Verapamilo. ¿Qué dicen? Losartán, ¿qué dicen? Definitivamente el losartán no, porque es un ¿qué? ¿Un hipotensor? Un antihipertensivo. Muy bien. El enalapril También. también. ¿Y el verapamilo qué es, Pau? ¿Un vasodilatador? Igual que Ese no es de los canales de Porque la calcio. en realidad podrían ser los dos. es un, no me acuerdo del grupo del O sea, verapamilo. es un bloqueador de los canales de calcio. No me acuerdo. Pero bueno, ya miramos en la explicación. ¿Y la nitroglicerina qué es? Es un Es un vasodilatador. Un vasodilatador. vasodilatador. Tenemos 3 vasos, de hecho 4, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con el verapamilo? No solamente disminuye la frecuencia, la tensión arterial, sino que también nos ayuda en la disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Entonces, vemos bradicardia. El verapamilo sí es un bloqueante de los canales de calcio. Es una propiedad única del verapamilo que disminuye las dos, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Inhibe el movimiento de los iones de calcio, disminuyendo la frecuencia cardíaca y disminuyendo la despolarización del nódulo sinoatrial. Este puede ser indicado para prevenir migrañas, ¿cierto? Hipertensión o espasmos vasculares. El losartán, antihipertensivo, la nitroglicerina, también un vasodilatador que se usa en angina, el enalapril, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, que también se prescribe en hipertensión. Bien, nos quedaron faltando, vengan, les digo cuántas preguntitas. 39. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 preguntitas. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Que la próxima clase revisemos esas 7 preguntitas o ya dejemos el tema de electro acá? No, Que lo revisemos. revisemos. No, yo quiero revisar también. Revisemos. Es como que me corta la película al final. Listo, entonces la próxima clase revisamos esas preguntitas, si les parece, y decidimos qué tema arrancamos. Si nos sobra tiempo esa clase, podemos hacer un tema que ustedes digan como no, revisemos algo de materno, algo ahí como para complementar. ¿Listo? Tenemos la clase el próximo jueves. Dime, Tani. Qué pena. Podríamos revisar también la de Torside the Points. Las pasadas de puntas, listo. Sí. No, no me dejes olvidar ese día, porfis. El jueves tenemos clasecita. ¿Qué quieren que hagamos? Habíamos dicho que podríamos hacer un casito de nueva generación de materno o competencia diaria.
El caso. Materno. No Listo. sé, digo yo. ¿Qué dicen las demás? Yo digo Listo. materno. Sí, me Sí. parece perfecto. Sí, todo. Eso es chévere. You were o Archer. You were. You were. El más completo. Entonces nos vemos el jueves, chicas, a las 5, súper juiciositas. Espero que estén muy bien y que les estén funcionando mucho estas clases. Claro que yes. Súper. Gracias. Gracias, Muchas profe. gracias. Bendición.